hacer la lectura de todo el capítulo. Es corto, nomás tiene 38 versículos, pero es una idea, todo es una historia, una sola idea. No creo que la saque toda hoy. Vamos a dividirlo en dos predicaciones, hoy y el domingo, si Dios nos lo permite. Entonces, leemos, oramos e iniciamos. Dice la palabra de Dios. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedáis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos hasta la noche. Mas él profió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que lo conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, y os las sacaré, y os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os parezca. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá, perdón. Y ellos dijeron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos han subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y le dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcáis en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de ellos para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo vieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mire tras de ti, ni pares en toda esa llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo: No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondieron: He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó la ciudad y toda aquella llanura y todos los moradores de ellas, de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él,
y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y a Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Cuando destruyó Dios a las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot durmieron con su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú la has dejado para edificación de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir, y ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que aprendemos a través de ella. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Este capítulo es un capítulo bien interesante. Aunque uno simplemente lo toma como hicimos ahora, una lectura rápida, en ocasiones hemos escuchado la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero muchas veces no nos detenemos a mirar por qué Dios lo dejó ahí. Y es un capítulo en el cual tiene un propósito muy profundo, y es dando un ejemplo vivido por un justo. Y el ejemplo vivido es las consecuencias de la amistad con el mundo. Y así he titulado la predicación: las consecuencias de la amistad con el mundo. ¿Qué conlleva tener una amistad con el mundo? Pero lo más interesante es: ¿cómo me doy cuenta si tengo una amistad con el mundo? ¿Cuáles son esos pasos para mirar si hay o no hay? Y este capítulo nos lo muestra de una manera tan sencilla, tan bonita, pero también tan profunda, cómo poco a poco va entrando esa amistad con el mundo, y me voy apartando de esa amistad con Dios. El consejo que siempre nos da la Biblia es: vuélvete en amistad con Dios, siempre. Y es un claro ejemplo que lo hemos venido viendo con Abraham. Cómo Abraham en el capítulo 18 cultivó esa amistad con Dios, al punto de que intercede con Dios para que no haya esta destrucción. Pero al mismo tiempo, como una persona, aunque puede ser salva, puede vivir una vida derrotada. Aunque delante del mundo puede tener mucho éxito, porque lo vamos a ver, pero delante de Dios puede ser una persona derrotada. ¿Que Dios tiene misericordia? Sí. ¿Dios tuvo misericordia de Lot? Sí. Pero vemos que su vida espiritual es un fracaso total. Su vida moral es un fracaso total. Su forma de influenciar a su casa, a los que lo rodeaban, es un fracaso total. Influenciar en las cosas de Dios es un fracaso total. Hoy vamos a ver 2 puntos solamente, y si me alcanza el tiempo.
Pero antes de entrar en materia, vamos a recordar un poco, ¿quién es Lot? De lo que hemos venido estudiando hasta este capítulo, ¿qué podemos decir? ¿Quién es Lot? Sobrino de Abraham, listo, de entrada, sobrino de Abraham. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene Lot? Negociante, sí. ¿Qué más? O sea, ¿le gustaba? Era lo mejor, era avaro. ¿Sí? Sí, en una palabra sencilla, era avaro. Vio lo mejor, siempre veía lo mejor y siempre escogía lo mejor. No ponía su mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de ¿qué? Del mundo. Y uno puede decir muchas cosas negativas de Lot, ¿cierto? Era próspero, muy próspero, tenía mucha riqueza. Al punto que cuando secuestraron, cuando invadieron a Sodoma y Gomorra y se llevaron todo, Abraham fue y lo rescató, y una de las personas que secuestraron fue a Lot. Por eso Abraham se levanta y va a rescatarlo. Era muy próspero económicamente. ¿Qué más? La Biblia hace una descripción también buena de Lot. Y vayamos un momento a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículos 7 y 8. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. El que esté ahí, por favor, ole fuerte. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Lo tiene, Alonso? Léalo, por favor. Dice 7 y 8. Sí. Pero Dios salvó a Lot, un buen hombre que se angustiaba por la mala vida que llevaba esa gente perversa. Lot era bueno, pero su corazón se atormentaba por todo lo que tenía que ver y oír todos los días viviendo entre tantos perversos. Gracias. Mire la descripción que hace la misma Biblia de Lot. ¿Tiene Valera? Léalo, Charo. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuosos de ellos. Gracias. Bien, ahora sí tenemos una perspectiva un poquito más amplia de Lot. La Biblia lo muestra como el justo, el bueno, Lot. Y si la Biblia lo dice es porque era justo y bueno. Al punto de que dice que su alma estaba abatida, su corazón estaba entristecido por tanta maldad que no solamente él veía, sino que también oía. Sí, hasta ahí bien. Y uno dice, bueno, excelente. Pero la pregunta es, ¿por qué no hizo nada al respecto? ¿Puede ser que a nosotros nos duele el pecado que nos rodea? Sí. ¿Puede ser que nosotros sintamos dolor por el pecado que nos rodea? Sí. Pero muchas veces nos pasa como este justo Lot. Una vez hicieron un experimento animal y tomaron un sapo, pusieron a hervir una olla con agua y lo echaron con la agua hirviendo. La reacción del sapo, ¿cuál fue? Salió, brincó de una vez, ¿cierto? Breve. Después cogieron otra, lo agua fría, lo pusieron el sapo y lo pusieron a calentar. ¿Qué pasó con el sapo? Muy bien, se cocinó en esa agua. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Y eso fue lo que le pasó al justo Lot. Aunque su alma se abatía de tristeza, aunque su alma sentía dolor, nunca salió de esa ciudad, sino que simplemente se acostumbró a ¿qué? A vivir en esa sociedad. Al punto de que todos los comentaristas llegan a decir que Lot es un justo
pero un justo derrotado. Porque para él fue más importante las cosas de qué? Del mundo. Él puso su mirada en las cosas del mundo. ¿Le dolía? Sí. ¿Se abatía su alma? Sí. Pero a la final, simplemente, ¿qué hizo? No hacer nada. Con que yo esté bien con Dios, más que suficiente. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Delante de los ojos de la gente, ¿lo prosperó? ¿Del mundo? Sí. Recordemos un poco, capítulos anteriores, cuando se separan de Abraham, Lot queda ¿en dónde? En la llanura, en el valle. Lot no llega directamente a la ciudad de Sodoma. Simplemente él coge camino y comienza su trayectoria desde el valle, desde el monte, y va avanzando y va prosperando hasta que llega a la ciudad. Exactamente. Vamos a leer versículo del 1 al 3, del capítulo 19, de Génesis. Del 1 al 3. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él profió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes, y sin levadura, y comieron. Consecuencia de la amistad con el mundo. Y la primera es que vamos a ser absorbidos poco a poco por el mundo. Absorbidos poco a poco por el mundo. Versículo del 1 al 3. Y vamos a desarrollar esta idea. Estamos viendo y estamos diciendo que Lot había quedado en la llanura y fue avanzando poco a poco y fue siendo próspero poco a poco. ¿Y tuvo éxito? Sí, tuvo tan éxito que el versículo 1 nos muestra dónde estaba Lot en este momento. Y en esa perspectiva uno puede decir: lo prosperó. El mundo puede decir: lo prosperó. Dice el versículo 1 que él estaba sentado ¿en dónde? A la puerta de la ciudad. A la puerta de la ciudad. Y esto es bien importante, esta introducción, y esta es la puerta de la ciudad. Recordemos que cuando a los ancianos, solo a ellos se le permitía sentarse ¿a dónde? A la puerta de la ciudad. Los ancianos no quería decir los pastores, como lo trata el Nuevo Testamento, sino que los ancianos eran los que dirigían, o los gobernantes, o los que tomaban las decisiones por toda la ciudad, lo más conocido como los sabios, o los que la ciudad se dirigía para que le resolviera los problemas. O sea, que tenía autoridad Lot, sí. Había tenido tanto éxito que ya él no era un simple extranjero, no era un simple comerciante, no era un simple vendedor, sino que ahora era un anciano, un gobernante también de aquella ciudad. Por eso, cuando Pedro lo toma como justo lo que su alma se abatía por lo que escuchaba, es que él literalmente tenía que escuchar todas las perversiones de aquella ciudad. Literalmente. Y la amistad con el mundo lo absorbe a uno poco a poco. Porque lo fue absorbiendo a tal punto que era ¿qué? Pues sobre aquella ciudad. ¿Y Lot sabía cómo era la ciudad? Sí. ¿Sabía el nivel de pecado que había en la ciudad? Sí. Por eso, leímos el versículo 3, por eso cuando ve a los ángeles que llegan a la ciudad, él automáticamente los reconoce que no eran de la ciudad, que eran ángeles, por eso va hacia ellos, se inclina hacia ellos, y lo primero que él hace cuando los ve y se inclina es ¿qué? Rogarles que entren a la casa de él. Lo primero que hace. Los ángeles dicen no, simplemente nosotros nos quedamos afuera. ¿El qué hizo? Otra versión dice, con súplica le decía, entren a mi casa. ¿Cómo dice su versión?
por favor acepten quedarse. Más que para tener esa atención, pues obviamente Lot quería tener esa atención, pero él sabía lo que podría pasar a estos varones si se quedaba fuera. En aquella época, dentro de la costumbre del momento, cuando una persona llegaba y era recibida por otra persona y acogida a su techo, la protección de esas personas estaba a cargo de quién? Del dueño de la casa, del que los acogía. Lot pensó, soy juez, soy uno de los ancianos de esta ciudad, pues obviamente no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía respeto, o se suponía que el pueblo respetaba a los dirigentes de sus ciudades. Pero vemos aquí un nivel aún mayor. Lo vamos a ver dentro de unos momentos. Pero bueno, la vida de Lot había prosperado terrenalmente, sí. Sí. Y muchas veces nosotros nos podemos dejar engañar por el éxito del mundo. Y creyendo que el éxito del mundo es igual o es paralelo a tener éxito ¿con quién? Con Dios. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. El tener reconocimiento, respeto, prestigio, estatus, gobierno en el mundo, no significa que mi relación con Dios esté a las mil maravillas. No significa eso. Es más, si recordamos cuando hicimos la lectura general del capítulo, que lo vamos a ver el domingo si Dios nos lo permite, Dios saca a Lot de esa ciudad, y de la destrucción de esa ciudad fue ¿por quién? Porque dice que Dios se acordó de quién, de Abraham, su amigo. Y es aún más interesante. Entonces, iglesia, es un capítulo en el cual nos sirve para examinarnos a nosotros mismos. No estoy diciendo que tener éxito en el mundo sea pecado, ¿no? Pero debemos que examinar cómo también está mi vida, mi relación con el Señor. O si me estoy dejando absorber poco a poco por lo que el mundo ofrece, al punto que me estoy apartando poco a poco de las cosas de Dios. Acordémonos que el que piensa volverse amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. Y esto es un proceso. El ser absorbido por el mundo es un proceso, un paso a paso, básico, simple, sencillo. Es tan sencillo que el mismo salmista nos lo explica. Salmo capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Muy bien, ahí está el proceso. ¿Qué es lo primero que pasa cuando uno es absorbido? ¿Qué hay? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mala. O sea, que no escucha el consejo de los que no tienen temor de Dios. Pero muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por los que no tienen temor de Dios y escuchamos el consejo de ellos. Y ponemos la mirada en lo que ellos dicen. Cuando eso pasa, viene el segundo punto. Camino de pecadores. Si escuchamos el consejo de un pecador, ¿qué vamos a hacer? Empezar a caminar en ese consejo. O sea, camino de pecador. Y cuando comenzamos a andar en ese camino de pecado, silla de escarnecedores. O sea, se sienta, se complace y ya eso le parece totalmente normal. Y lastimosamente a Lot le estaba sucediendo eso. El capítulo nos lo muestra. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? No quiero decir que no cometamos pecado, no tengamos momentos de caída, pero el punto es, ¿qué hacemos referente cuando tenemos ese pecado, esa caída, esa falla con Dios? ¿Seguimos andando en ese camino de pecadores? ¿Escuchando ese consejo de malos, andando en ese camino de pecadores y sentándonos y complaciéndonos en ese pecado? ¿Abraham caía? Claro. ¿Tenía pecado? Claro. ¿Qué hacía Abraham?
se arrepentía de su pecado y cambiaba su forma de vivir. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el panorama que está pasando aquí? ¿Y por qué digo que en Lot lo había absorbido? Porque simplemente está en una ciudad llena de pecado, comparte en esa ciudad llena de pecado, convive en esa ciudad llena de pecado, porque dice, bueno, escucha el consejo, su alma era afligida, pero ¿qué pasaba? No hacía nada. Escuchaba sus consejos, es más, vamos a ver ahora que pone en práctica un consejo de la época y es camino de pecado. Es muy fácil evidenciar eso. Y viene el segundo punto, y es que una de las consecuencias de la amistad con el mundo es que la vida moral se descompone por completo. La moralidad de la persona queda vuelta a nada. Ya para él todo es normal. Para él no existe ley, para él no existe Dios, para él no existe nada. Simplemente lo que se vive dentro del círculo que se están dando, para él eso es. Versículo del 4 al 11. Y es ahí donde muestra el camino de pecadores. Dice la palabra de Dios: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los varones, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Es interesante este versículo. ¿Por qué razón? Porque resalta una y otra vez quiénes rodearon la casa de Lot. No lo rodearon hombres y mujeres. Lo rodearon ¿quiénes? Simplemente los hombres. Desde el más joven hasta el más viejo. Aquí lo que nos muestra es que el alboroto de aquella ciudad nos muestra la extensión que había, ahora mucho, que era mucho, pero también nos muestra y nos resalta la condición moral de los varones de aquella ciudad. Sigue diciendo: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que los conozcamos. Es interesante porque uno muchas veces le utiliza la palabra, quisiera conocer a tal persona, o quisiera conocerte, así. Pero es que esa palabra conocer conlleva al acto físico sexual. O sea, aquí literalmente los varones estaban diciendo: queremos tener sexo con esos varones que usted tiene ahí adentro. ¿Qué dice ahí, Julio? Dice, versículo 5. Sí. Dice, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Haznos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Ok. Todos los varones de Sodoma, todos los varones de aquellas ciudades se reunieron únicamente con el objetivo de ¿qué? Tener sexo con dos varones que han llegado ahí. Uno dice: wow. El nivel de depravación era máximo. No podemos decir que se salvaron, o sea, que evitaron algunos, no. La Biblia por eso es muy clara, tanto cantidad como quiénes iban. Jóvenes, desde el más joven hasta el más viejo. Su costumbre moral era esa. La perversión había llegado a tal punto que ya no les importaba si eran ángeles, si eran hombres enviados por Dios. No, queremos sexo con eso. Sácalos. Y la orden fue clara: sáquenlos. Y uno dice: ahorita Lot se pone a orar con estos varones enviados por Dios para que suceda un milagro. Sería lo más lógico. Tiene dos ángeles enviados de Dios dentro de su casa y la solución la tiene en sus manos, pero vamos a ver qué hace Lot.
Y es ahí donde se puede evidenciar cómo fue absorbido y cómo se descompone su vida moral. Versículo 6 en adelante. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos, que no hagáis tan maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Cómo la vieron? Mujeres. No era uno, no eran 2, no eran 3, eran muchos. Y la idea del pasaje, de la cantidad, es que no solamente eran los de Sodoma, sino que se habían reunido las 4 ciudades en ese momento. 4 ciudades de varones queriendo un solo objetivo. Y vuelvo y digo, la costumbre de la época era que los que entraban bajo el techo de aquella persona quedaban protegidas por esa persona. Lot tenía la solución en sus manos, era clamar a Dios. Simple, pero ahí se ve cuando un justo se ha apartado de Dios. No clama a Dios, teniendo los varones, los ángeles ahí, en su casa, no clama a Dios. Va y pone en práctica un consejo de la época. Y el consejo de la época era que si quería satisfacer a la multitud, sáquele lo virgen que tenían en su casa. Yo cuando estaba estudiando esto, yo dije, o sea, al comienzo yo decía, bueno, pero ¿por qué no le ofrecía a sus hijas? O sea, terrible. Pero es que era una costumbre de la época. Sí, claro, una costumbre pagana, totalmente pagana. Por eso, todo comienza con un consejo, y ese consejo conlleva un caminar. Por eso bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarneceres se ha sentado. Lot, para calmar esa multitud que le pedían que sacaran a estos 2 varones, dijeron: le tengo 2 hijas virgencitas, sin estrenar, yo se las saco, ustedes hagan lo que quieran con ellas. ¿Ustedes lo harían? Madres. Niñas, ¿ustedes qué dirían? Donde sus padres, su papá, le dijera: aquí la tengo, mire, aquí tengo a Charo, a toda la ciudad de Neiva, los varones de la ciudad de Neiva. Aquí tengo a Charo, haga con ella lo que quiera. O sea, el nivel moral de Lot estaba totalmente destruido. No es mandato de Dios, o sea, no es una costumbre enviada por Dios, sino por el contrario, Dios siempre manda a que se guarde la integridad de la persona, de su casa, de su familia. Ese es el mandato y ese es el pilar de los patriarcas. ¿El cuidado de quién? De los suyos, de los que viven bajo su techo. Pero lo que está haciendo aquí es la pregunta: ¿a lo que le pasó por la mente? Un consejo de gente pecadora, porque su corazón se había apartado del consejo de Dios. Vayamos un momento a Isaías 31. Isaías 31. Y Manuel me lo lee fuerte. Se le perdió Isaías a Mabel.
Isaías 31. Este es un versículo que el pastor Pedro Cana repite también. 31. Capítulo 30, versículo 1. Ay, de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Gracias. Ahí no le está diciendo al pagano. Hay de los hijos que se apartan para tomar consejo y no de mí, para tomar cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Es un pasaje bien diciente y es un pasaje que nos muestra muy claramente aquí Lot. ¿Era justo? Sí. ¿Era hijo? Sí. Pero se apartó. Se apartó. ¿A quiénes le estamos tomando consejo? ¿Al mundo o a Dios? Es interesante porque si le tomamos consejo al mundo, mire, primero, somos absorbidos. Segundo, nuestra condición moral es destruida. Es destruida. Totalmente destruida. ¿Qué padre se le pasa por la cabeza decirle a toda una multitud, le voy a dar a mis hijas, hagan con ellas lo que bien les parezca? Tan vírgenes. No hubieran soportado. Hay un ejemplo de una mujer que fue violada por toda una tribu en el libro de Jueces. Y era la mujer de un levita. Sí. Que por el mismo pecado del levita la entregó para que toda la tribu la violara. ¿Qué pasó con ella? Murió. Y miremos el nivel de gravedad de aquí. Es que ellos no iban calmados. La tumulta no era algo suave. No estaban en son de recocha. Estaban agresivos. Muchos toman el ejemplo de aquella persona que está metida en el vicio, un drogadicto, y que de un momento a otro se le quita la droga. La reacción que produce ese quitarle de droga. Así estaba esta multitud. Y aún así lo que le dice, le doy a mis hijas. Pero todo esto es consecuencia por tener una amistad con el mundo y no tener esa amistad con Dios. Sigamos la lectura, vamos a leer hasta el versículo 11. Vamos en el versículo 8, versículo 9. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora tenemos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Cómo le paga el mundo a Lot? ¿Cómo le pagaron? Bien, lo recibieron, bueno, sí, está bien, usted es nuestro dirigente, usted es uno de nuestros ancianos, sí, claro, tiene razón, no se preocupe, deja a sus hijas guardadas en casa y ya nos vamos. No. Hay un dicho popular que dice que así le paga el diablo al que bien le sirve. ¿Y a qué aplica? O sea, es que viéndolo a Lot, no escucharon al juez, sino que por el contrario, a él sí le sacaron de que era ¿qué? Un extranjero, un arrimado, una persona que no tenía ni voz ni voto en aquella ciudad, que no debía tener ni voz ni voto en aquella ciudad, aquel que no valía nada para ellos. Esa es la idea cuando le dice, ¿y este extranjero quién lo puso por juez? Lo chistoso es que para alguien llegar al punto de ser juez o gobernante o poderse sentar a las puertas de la ciudad para gobernar, ¿quién los elegía? El mismo pueblo. O sea, ¿quién lo había elegido a él para ser juez de ellos? Ellos mismos. Ellos mismos. Pero ahora, ¿qué están diciendo? No,
este es un arrimado, este no sirve. Y la consecuencia, o la paga que da el mundo, aquí a Lot, ¿cuál es? Una severa golpiza. Una severa golpiza. Y al punto que dice, te vamos a hacer más mal que lo que le vamos a hacer a estos varones. No hay una concordancia de los estudios de la Biblia de decir si lo alcanzaron a violar o no. Pero la idea es que literalmente a todos los varones ahora iban a violar ¿a quién? A Lot. No solamente lo iban a golpear, y lo golpearon, sino que el objetivo de ellos era ahora hacerle la violación también a él. Todos los varones. Por eso le dice, te vamos a hacer más mal que lo que le íbamos a hacer a ellos. ¿Y qué iban a hacer con ellos? Con los dos varones enviados por Dios, violándolos. Ese era el punto. Iglesia, así paga el mundo. Así paga el mundo. Así paga la amistad con el mundo. Simplemente hay dos caminos. ¿Somos amigos de Dios o amigos del mundo? Pero si somos amigos de Dios, veamos el panorama de la perspectiva de la amistad con Dios. ¿Y qué genera la amistad con Dios para la persona? ¿Qué generó esa amistad con Dios con Abraham? Ponerlo en caso inmediato. Seguridad, porque le dio seguridad. Le da la promesa. Lo tan anhelado de Abraham se lo da. Permite que Abraham interceda y tenga esa comunicación directa con el mismo Dios. De interceder, de rogar, de suplicar, de mire Señor, pero si esto no, mire aquí, acá, no, pero... Y aún así Dios, ¿qué hacía? Escuchaba a Abraham y decía, listo, no lo voy a hacer. Lo rogó, sí, al mundo, rogó. ¿Cuál fue la respuesta del mundo para con Lot? Seguridad, respaldo, tranquilidad. Le escuchó y le dijeron, sí, listo, tranquilo, no lo vamos a hacer. No. ¿Cuál fue la respuesta? Golpéenlo. Ataquémoslo. Y si es posible, violémoslo. Literalmente, donde la lectura no continuara, uno podía decir en su mente, aquí muere Lot. Porque ese iba a ser el fin de él. Ese iba a ser el fin de él, la muerte. La amistad con Dios, ¿qué genera? Vida. La amistad con el mundo, ¿qué genera? Muerte. Son dos polos opuestos. No hay más camino. ¿Qué quieres? ¿Qué queremos? ¿Vida o muerte? El mismo Dios dice, escojan la vida para que vivan. Pero el ser humano, ¿qué escoge? La amistad con el mundo, lastimosamente. Sigue la lectura. Versículo 10. Bueno, versículo 9 dice, y se acercaron para romper la puerta. O sea, estaba ya toda la tumulta, todo ese pueblo alborotado al extremo que ya iban a entrar sí o sí, al estilo William Wallace. ¿Saben cuál es el estilo William Wallace? ¿No? Gualas buenas, gualas malas, pero... Versículo 10 dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Por este punto es que algunos dicen, y pues yo soy uno de los que creo que no alcanzaron a violar a Lot. Que lo alcanzaron a intervenir antes de. Golpeado, sí, porque lo alcanzaron a golpear, sí. Pero más allá, su integridad física, no. Lo entraron los varones y a los hombres que estaban a la puerta de la casa y dieron con ceguera,
desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Qué le costaba a Lot clamar a Dios? Hubiera evitado todo este sufrimiento, hubiera evitado ofrecer a sus hijas, hubiera evitado quedar tras la historia como su condición moral destruida, se hubiera evitado una paliza, lo hubiera evitado. Estos varones, ¿qué hicieron? Lo entraron, ceguera, listo. Me hace acordar este momento, me hace acordar en la Génesis capítulo 11, con la Torre de Babel. Vio Dios que la condición del ser humano y el pensamiento del ser humano era uno solo y que nadie lo podía hacer desistir. ¿Qué hizo? Bajó y confundió las lenguas. Listo, hasta ahí llegó todo. Ahora, el pensamiento y el deseo de estos varones era uno solo y nadie los iba a parar. ¿Y qué era? Agredir a todos. Y si entraran a la casa, literalmente iban a agredir a todos. Nadie los iba a parar. Pero ¿qué hace Dios? Los envía con Dios. ¡Pum! Ceguera. Y dice que fue a tal punto que aunque estaba en la puerta, a punto de destruirla, no pudieron encontrar la puerta. Lo interesante es que todo esto nos muestra también algo, y es el carácter de Dios. Y una de las cosas que nos muestra es que Dios tuvo misericordia con Lot. Como Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Termina el versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa y vieron conseguir agua, ¿no? Desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, una misericordia tan grande que no permitió que Lot muriera ahí. Que era a punto de morir, porque iba a morir. Pero no permitió que Lot muriera ahí. No permitió que sus hijas fueran agredidas, como Lot lo había propuesto. No permitió que su casa fuera agredida. Que la integridad de todos fuera agredida, no. Paró todo Dios. Aún sin rogarle, porque Lot ni siquiera por eso rogó a Dios. Ruega después. Lo vamos a ver el domingo si Dios lo permite. Ruega después. Pero en esta altura no ha rogado. No hay un interés en buscar de Dios, aunque tiene a los enviados de Dios ahí en su casa. Y esto me pone a pensar, bueno, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Lo tenía a los ángeles ahí en su casa. Nosotros tenemos al mismo Dios ahí en nuestra casa. ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿O le estamos dando más importancia al consejo del mundo? Y dejándonos guiar por el consejo del mundo. En algo que yo sé que todos estamos totalmente de acuerdo, es que la Biblia es inspirada por Dios. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y esto es un claro ejemplo, un ejemplo vivido. Este capítulo, el propósito de este capítulo es mostrarnos un ejemplo vivido de cómo una persona, aunque puede ser justa, puede estar derrotada. Aunque delante del mundo puede ser próspero, delante de Dios puede estar derrotado. No nos dejemos engañar. El tener plata, riquezas, negocios, no sé, títulos,
no es certeza de que estamos con una buena relación con Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos, examinémonos a nosotros mismos. Y este capítulo es muy bueno para examinarnos a nosotros mismos. Solamente abarqué 11 versículos de 38 versículos que tiene. Pero 11 versículos en el cual de entrada nos permite examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos siendo absorbidos por el mundo? ¿Nuestra condición moral está siendo destruida poco a poco? Si no sabes dar respuesta, sencillamente analízate a ti mismo. Yo no puedo juzgar la vida de ninguno. Analicémonos. ¿A qué le damos prioridad? ¿Qué es lo que ocupa los espacios de nuestra vida? Los negocios, el estudio, trabajo, el mundo o Dios. Dice Mateo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Ahí está vuestro corazón. Iglesia, estamos iniciando este capítulo. Faltan 2 puntos. Si Dios quiere lo vamos a desarrollar el domingo. Pero quiera Dios que estos primeros 11 versículos sea de vital importancia para este resto de semana. Para que analicemos nuestras vidas. Para que nos analicemos a la luz de la palabra. Para que miremos cómo estamos andando. Con quién estamos andando. ¿Qué consejos estamos escuchando? ¿Qué consejos estamos poniendo en práctica? Porque es de la única manera que me puedo mirar y decir, ¿sí? Hay 2 justos aquí en esta historia, Abraham y Lot. Ambos eran justos. Pero hubo uno que no puso la mirada en el mundo, en las cosas terrenales. Abraham, ¿dónde estaba esperando? ¿Dónde estaba cuando llegaron los ángeles? ¿A las puertas de qué? ¿Sí se acuerdan? Sí, Abraham. A las puertas de su carpa. Es interesante porque el mismo escritor de Hebreos dice, es que Abraham anduvo como peregrino. Estando en su ciudad, en su tierra, porque acordémonos que Dios se la dio a Abraham, todo lo que ves es tuyo, todo lo que alcance a mirar tus ojos es tuyo, esa tu tierra, aquí tú vas a tener tu descendencia, etcétera, etcétera. Pero él, ¿cómo anduvo? Como forastero. ¿Por qué? El mismo escritor hebreo lo dice. Porque puso su mirada en la ciudad celestial. Fue próspero. Puso su mirada en Dios. ¿Qué pasó con el justo Lot? ¿Puso su mirada en qué? En las cosas terrenales. Y ahí estuvo el problema. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.